Universidad y Expro, licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Mi nombre es Ramón López Pérez, estudiante de esta universidad. Por este medio me permito presentar el video educativo denominado La Victimología, de la materia Criminalística y Criminología, a cargo de la licenciada Rosa Isela Guzmán Luna, de la sesión número 8 de la semana número 8 del séptimo cuatrimestre. Antecedentes de la palabra victimología. La victimología es una de las muchas ramas de la criminología. Se trata de una disciplina científica que se centra en estudiar a la víctima y sus allegados y en analizar las diferentes fases de la victimización y los factores que pueden haber intervenido. El antecedente de esta palabra tiene mucho que ver en relación a la inclinación filosófica y sociológica. Esta palabra también define en base a su utilidad desde el punto de vista de nuestra Constitución y de las mismas leyes penales en vigor. Del modo mismo permea también su conceptualización en el tipo de país, dependiendo del tipo de responsabilidad que se trate. Para comprender dicho concepto, primeramente los estudiosos se centraron en definir a la víctima para después confirmar su aplicación a la palabra victimología. Desde el punto de vista del derecho penal, pone énfasis en su análisis y aplicación en el delito, en el delincuente. Este último constituye una gran tarea cuando es resguardado por el Estado mismo y tiene que ver desde las responsabilidades que asume cada uno. Es un precedente que ha marcado mucho en gran complejidad en la ciencia del derecho y la técnica. En relación al pensamiento victimológico, ¿quiénes fueron los precursores y los primeros estudios que realizaron? Uno de los componentes del pensamiento victimológico se centró en el interés, por la atención a las víctimas que prevaleció en el olvido. Fue en los años 80 cuando resurgen los estudiosos de esta disciplina. En ese entonces que la investigación académica en esta época presta ayuda para promover los derechos de las víctimas como un objeto de estudio. Es importante reconocer, como antecedente del acercamiento científico a las víctimas, se había retomado en la década de los 40 y por el tema de la comisión de delito. Por esa razón, toma más preocupación la parte legislativa y académica, ya que la ley del talión era un tema que estaba en polémica y estaba generando muchas situaciones. Gracias a Lombroso y a Ferre, estudiosos de esta temática ponen énfasis ante penalistas y criminólogos y comienzan a enriquecer su estudio en un nuevo enfoque. En ese tenor se ubica también Benjamin Mendelssohn, Hans von Henting, como los primeros precursores del pensamiento victimológico. Surge también en esta época otros estudiosos, como en la talla de Hellenberg, Martin Wolfgang y Luis Jiménez de Ansúa, todos contribuyendo al estudio cuyo objetivo era puntualizar el papel de la víctima y su posible responsabilidad, que aún es preocupación compleja y con mucha influencia ideológica. ¿Cómo podemos definir a la victimología entonces? Para definir es necesario considerar diferentes características, ya que interfiere cuestiones de ideología. Por un lado, algunos factores definen una como disciplina que debe ser con independencia y otros sostienen que es una rama de la criminología. Por estas razones se afirma que tiene una amplia connotación, distinta al significado, pero con más cercanía al aspecto científico por su consecuencia lógica. Su definición repercute cuando se inclina al catálogo de las ciencias penales. Por todo lo anterior, se podría considerar que la victimología es una rama de las ciencias penales que tiene mucha relación con el estudio de quienes padecen esta causa criminal, generando desde luego una acción del delito que puede ser cometido en varias áreas del derecho, es decir, en lo civil, en lo penal, en lo comercial, etcétera, etcétera, que tiene como fin el estudio, comprensión y análisis del fenómeno del delito y de sus implicaciones sociales. Asimismo,
Y lo más congruente es que es una rama de la criminología, que en su momento podría definirse como una disciplina científica con plena autonomía. El objeto y método de la victimología. Para poder precisar su objeto y método, en principio define su categoría científica, que es la base para poder definir. Una vez categorizado, puede ya inclinarse al estudio de la víctima en general, con una condición de estudio ampliado y centrado en el aspecto individual, conductual y general, es decir, víctima, victimización y victimicidad. Su objeto de estudio no solo se centra en la personalidad y características, sino de su conducta aislada y de su relación con el criminal, así como de su fenómeno victimal en general. El método a emplear será en relación a la criminología aplicada, y esta dependerá de la autonomía concedida. Si es por la autonomía concedida, tal como se tiende a su complejidad, es decir, con mayor facilidad a ayudar. Por ello entonces variará según su naturaleza de la investigación que se pretenda realizar. Si es por la autonomía concedida, como ya dijimos, entonces en resumen, el objeto y método se sujetará a su aspecto interpretativo correlativo al corte sociológico cuando se pretenda explicar una realidad social. ¿Para qué es la finalidad de la victimología? ¿A qué nos lleva? ¿Para qué nos sirve? Su finalidad va a depender de cómo está definida en relación a su objeto y su método. La finalidad varía según su concepción y esto va acorde con el campo de acción de la victimología misma. Su objetivo es encontrar en la conducta victimal elementos que pongan en evidencia su probable responsabilidad. Para el penalista, esta situación cobra relevancia en la autorresponsabilidad, en la individualización de la pena en relación a la ley penal, buscando conferir la seguridad jurídica en el proceso penal y de este modo el Estado pueda asumir su responsabilidad como parte sancionadora. Ahora bien, existen corrientes del pensamiento en relación a la victimología. Lo vamos a definir de la siguiente manera. Tenemos el paradigma positivista. Este es un modelo de pensamiento liberal eminentemente realista y funcional, en el quien comete un delito o un acto contrario a la sociedad que violente un derecho derivado de un pacto social debe ser valorada y sancionada, con la firme intención de defender a la sociedad, que ese es el objetivo central. Dicha actitud social tiene causal y una razón de ser, porque trastoca los valores generales de convivencia entre los miembros de una sociedad. En ese sentido, se pone de manifiesto entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, poniendo en alto la aplicación de los valores de la ley que debe ser entendida y aplicada por igual a todos. En este contexto, entonces, se pone en consideración algunos principios elementales, entre ellos el principio de legitimidad, la observancia del bien y el mal, el principio de la culpabilidad, el principio del fin y de la prevención, el principio de igualdad, el principio del interés social y del delito natural. Por tales consideraciones, todos están orientados a una investigación etiológica de quien comete malos actos. Tenemos también el paradigma interaccionista. ¿Qué quiere decir? Es un modelo de interpretación social que reconoce la existencia de una diversidad de grupos sociales y que cada una de ellas posee sus propios intereses y que por su naturaleza misma se enfrasca en un conflicto. En este esquema diverso, para la ley no existe exclusividades. No observa lo justo y lo injusto. Simplemente se aplica a quien debe ejercitarse esta situación. Sin embargo, por razones de reconocimiento y de valoraciones, hoy en día existe la necesidad de encontrar mecanismos de solución a estos conflictos de forma pacífica,
por así obedecer a un proceso histórico de búsqueda de alternativas de solución a los múltiples problemas, sin poner de entredicho el bienestar de una sociedad, sino al contrario. En este contexto, en un paradigma interaccionista, la ley es vista y valorada como un instrumento de resolución de intereses de conflictos, reconociendo desde la óptica de la diversidad de valores y de creencias. Ahora bien, en el paradigma crítico, ¿qué significa? Este es un modelo de sociedad que tiene razón en sostener que todo es tendiente a cambiar, que es propiciado por los conflictos desarrollados en la misma sociedad, y que ve en la misma como un factor protagonista de este cambio. En este modelo percibe a la misma sociedad como el autor mismo, que a la par con los conflictos e intereses se va creando una especie de lucha de clases, generando una lucha hegemónica de un poder o para un poder, y que al consolidarse éste lo mantendrá. En este tenor se va creando grupos dominantes que van construyendo sus propios intereses sobre los demás. Es decir, en este acto en tiempo y forma crean leyes e instituciones que juegan un papel de protectores de la justicia, pero más a favor de quienes detentan dicho poder. De lo anterior prevalece como en principio la aplicación de esta ley de forma justa o injusta, de entre lo bueno y lo malo. De esta manera pondera el juego del poder político, entre quien lo mantiene y entre los que seguirán luchando por conseguirlo. Este tipo de pensamiento tiene una marcada influencia en el pensamiento marxista. Ahora bien, en relación a la dispersión epistemológica de fin de siglo y la concepción de la criminalidad, podemos aportar lo siguiente. Después de las corrientes críticas acerca de la criminología, la victimología y de otras formas de visionar, y de surgir de nuevas críticas desafiando paradigmas reales, y que al paso de los años esto fue creando consensos y valoraciones respectivas. Entre ellas podemos afirmar lo siguiente. La criminología comienza criticando algunas explicaciones radicales del delito. El delito se consideró como un producto del individualismo competitivo. El delito se concretó viendo como un problema y produciendo víctimas en las clases más vulnerables de la sociedad. El realismo comenzó enfrentando a la opinión popular del delito y situar dentro de un contexto social. Se consideró como política del delito dividir la comunidad trabajadora. El papel de los criminólogos se sometieron en debatir prioridades en materia de delitos. El delito es una clasificación jurídica y no moral o antropológica. Las consideraciones centrales deben responder a la razón jurídica. Se pone en valores el Estado de Derecho, que se basa en la disciplina legal. De este modo, entonces, se fueron creando escenarios diferentes, expectativas diferentes, con el fin mismo de solucionar diferentes planteamientos, ¿verdad? Podemos decir entonces, como conclusión a lo comentado en este video, que de lo anterior considero que la victimología desde sus inicios fue dinámico, fue polémico, en el que los estudiosos y precursores dieron batalla para sostener sus principios. Sin embargo, en los últimos años, esta definición fue cambiando debido a la aportación sistemática de otros estudiosos y de otros momentos históricos, en el que el derecho y las leyes penales pusieron en alto esta definición. Hoy en día es ya parte de una criminología que se sustenta de una disciplina en el que la ciencia, la tecnología hacen uso de ella a fin de encontrar una solución pronta y expedita a un planteamiento determinado, en un lugar determinado y hacia ciertos grupos que está construido esta sociedad. Por todo lo anterior, muchas gracias. Es cuanto.